Bienvenidos a Mérida, España. En este emocionante viaje te llevaremos a través de las maravillas de esta ciudad histórica que se encuentra en la región de Extremadura. Mérida es un lugar que sin duda el pasado y el presente se entrelazan de una manera única, ofreciendo a sus visitantes una experiencia inolvidable, llena de historia, cultura y belleza natural, desde su impresionante legado romano hasta su encanto medieval. Y antes de partir te aconsejamos que indagues sobre los lugares y monumentos de interés, así como su historia, para que puedas aprovechar al máximo tu viaje. La época ideal para visitar Extremadura sin duda se trata de primavera y otoño, dado que tiene unas temperaturas bastante moderadas comparadas con las de verano. Cabe destacar que en esta parte del país te aconsejamos alquilar un coche, sobre todo para visitar zonas rurales y salirte de lo que es la ciudad, dado que el transporte público puede ser limitado en algunas zonas. Y en Mérida, así como en otras ciudades extremeñas, te invitamos a que disfrutes de la vida nocturna y busques eventos culturales locales para sumergirte tanto en su historia como en la vida local. Cada viaje, como siempre destacamos, es único, así que adapta estos consejos a tus preferencias personales y sobre todo disfruta de tu visita a Extremadura. Antes de sumergirte en esta historia y recomendarte algunos sitios que pueden ser de tu interés, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para mantenerte al tanto de las novedades así como de futuros viajes. Y ahora sí, comenzamos. Y el primero de nuestro top no puede ser ni más ni menos que el Teatro Romano de Mérida, una joya de la arquitectura romana que se inauguró alrededor del 16 o el 15 a.C. y sin duda ha sido testimonio de emocionantes representaciones durante más de 2000 años y a día de hoy aún se sigue utilizando. Experimentó renovaciones notables, incluyendo la reconstrucción del frente escénico en el siglo I después de Cristo e incluso una intervención en la era de Constantino I en los años 333 al 337. Sin embargo, ya sería en el siglo IV después de Cristo cuando el cristianismo se hizo oficial. Las representaciones teatrales se empezaron a considerar inmorales, por lo que el teatro progresivamente fue siendo abandonado. Y por ello, durante siglos, el teatro permaneció enterrado hasta el año 1910, cuando comenzaron de nuevo excavaciones y estudios en la zona. Y ya sería en el año 1962 cuando se comenzó la reconstrucción. Y hoy en día, el Teatro Romano de Mérida ya no es solo un sinónimo de la grandeza del Imperio Romano que algún día estuvo en esa zona, sino que también es el lugar donde se celebra el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida desde el año 1933. En el número 2 hablemos del Anfiteatro Romano. Esto es más que un solo lugar antiguo, es donde la acción y la emoción y los gladiadores se encontraban en su mejor momento. Imagínate en la época del Imperio Romano, a finales del primer siglo antes de Cristo. Aquí, en la colonia de Augusta Emérita, que hoy conocemos como Mérida, los romanos tenían grandes planes. El resultado, el Anfiteatro de Mérida. Y no podemos olvidar mencionar que su construcción fue una fiesta doble, porque se planeó junto al famoso Teatro Romano. Y como muchos ya sabremos, es aquí en los anfiteatros donde tenían lugar las luchas de gladiadores y espectáculos emocionantes. Imagina a una multitud rugiendo de emoción mientras los valientes gladiadores se enfrentaban en combate. Esto no era un simple espectáculo, era una experiencia que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Pero como en todas las historias emocionantes, todas tienen un final, y pasó lo mismo que con el teatro. Con la llegada del cristianismo, las luchas de gladiadores se consideraron cosa del pasado, por lo que quedaron totalmente prohibidas y con ello el anfiteatro también fue abandonado. ¿Pero qué pasó después? La historia es relativamente similar a la del teatro romano. Lo que pasó es que durante siglos este lugar quedó parcialmente enterrado, esperando a ser redescubierto, y no sería hasta el año 19
1912 fue declarado bien de interés cultural y en 1993 la UNESCO lo nombró Patrimonio de la Humanidad como parte del conjunto arqueológico de Mérida. Y en el punto 3 tenemos el circo romano. Imagínate en los primeros años del siglo I después de Cristo, en la colonia romana de Augusta Emérita, y los romanos, como siempre aficionados a las competiciones, decidieron construir algo épico, y que se les ocurrió el circo romano de Mérida, y que obtuvieron uno de los circos más importantes después del circo Máximo en Roma. Este circo tiene una forma ovalada y unas dimensiones impresionantes, unos 440 metros de largo por 145 metros de ancho. Esto sería como en la actualidad como 3 campos de fútbol. Ahí es donde los carros desafiaban la velocidad y la destreza en emocionantes carreras. Y como pasó con los dos anteriores, una vez llegó el cristianismo, todo se acabó, aunque se sospecha que estuvo en uso hasta el siglo VI. Y a pesar de que a día de hoy solo quedan algunos pequeños vestigios de lo que fue en su día, el tiempo no pudo borrar por completo la grandeza de este circo romano. A pesar de los siglos de abandono, las ruinas de sus cimientos aún se alzan, revelando sus dimensiones impresionantes. Es uno de los pocos recintos de este tipo que se puede contemplar en toda su extensión. Y desde el año 1993, el circo romano de Mérida es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con nuestros dos monumentos anteriores. En el número 4 tendríamos el Arco de Trajano. A pesar de que este monumento recibe el nombre de Arco de Trajano, no existe ninguna evidencia consolidada de que pueda relacionarse con dicho emperador. Pero eso no le quita ni un ápice de su majestuosidad. Imagina este arco como una puerta al pasado, una construcción monumental que parece decirte bienvenido a la grandeza del Imperio Romano. Aunque alguna vez se pensó que era un arco triunfal, su verdadera historia a día de hoy sigue siendo completo misterio. Este arco es más que una simple estructura de piedra, es una ventana al pasado, un testigo silencioso de los días de gloria del Imperio Romano. Desde el 13 de diciembre del año 1912 está protegido como bien de interés cultural, lo que significa que su importancia histórica ha sido reconocida durante más de un siglo. Y para añadirle aún más prestigio, en el año 1933 se unió a la lista también del Patrimonio de la Humanidad. Y por último te traemos la recomendación del Museo Nacional de Arte Romano. Este museo es como un portal de la época dorada de Roma y su legado en Mérida. Imagina caminar por pasillos que albergan tesoros del pasado romano, descubriendo los hallazgos arqueológicos de esta gran ciudad que fue conocida como Augusta Emérita. Pero este museo no es solo un lugar de exhibición, es un centro de investigación y difusión de la cultura romana. El museo alberga una impresionante colección de artefactos que representan la vida cotidiana de la antigua Roma. Estos objetos van desde mosaicos, los cuales por cierto se encuentran la gran mayoría en un estado de conservación impresionante, hasta esculturas impresionantes y utensilios domésticos, lo que permite a los visitantes sumergirse en la vida de la época. Y hasta aquí nuestro breve vídeo de hoy. Espero que este vídeo te inspire a explorar, a descubrir y sobre todo a vivir tus propias aventuras, ya sea en Mérida o en cualquier otro lugar del mundo. Si disfrutaste de este vídeo, te invitamos a que le des like, te suscribas y actives la campanita para no perderte absolutamente nada de nuestras aventuras y futuros viajes. Y por supuesto nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos la semana que viene con una segunda parte.